Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Quiero agradecerte una vez más por esas 80,000 suscripciones que definitivamente ya tenemos en el canal. Rumbo a esas 100,000 suscripciones que de verdad, muy pronto vamos a estar celebrando juntos gracias a tu colaboración. No te olvides de suscribirte al canal, dejarnos un comentario que a ti en lo personal no te cuesta mucho, pero a mí me favorece enormemente. Te recuerdo que ya activamos el botón de unirse al canal. Debajo en la descripción estará la liga o el botón azul para que te puedas unir al canal. De igual manera estaré agradeciéndolo con los aportes de manera particular que estaremos haciendo a todos aquellos que de una manera solidaria nos están aportando y nos están ayudando para poder continuar con este tipo de información que semana tras semana, cada 15 días estamos subiendo al canal. Hoy traigo para ustedes un tema sumamente interesante que tiene que ver con el maestro Jim Rohn, y él, dentro de sus experiencias y dentro de su seminario, nos comparte una filosofía de éxito, la cual la hemos denominado 4 cuatros. Y tú dirás, ¿de qué se trata? Escúchalo bien. Uno de los principios de éxito aplicado por el maestro Jim Rohn en su vida consistía en aplicar la regla de los 4 cuatros, el cual estaba basado primeramente por 4 pasos sencillos aplicados diariamente en su vida, y a su vez los acompañaba por 4 filosofías sencillas extraídas de la naturaleza. ¿Quieres conocer la regla de los 4 cuatros? Acompáñanos. Comencemos. El primer paso son las buenas ideas. De allí la importancia de convertirse en un coleccionista de buenas ideas. Dice Jim Rohn que su mentor le enseñó a llevar un diario cuando tenía 25 años, y dice él que le ha seguido haciendo hasta ahora. Estas buenas ideas pasarán a mis hijos y a mis nietos. Si usted escucha una buena idea, captúrela y anótela. No se confíe en su memoria. Luego, en una tarde fría y ventosa, relea su diario. Las ideas que cambiaron su vida, las ideas que salvaron su matrimonio, las ideas que lo sacaron de la bancarrota, las ideas que lo ayudaron a ser exitoso, así como las ideas que lo hicieron millonario. De allí podemos decirte y hacer una tremenda reflexión. Qué buena revisión. Repasar la colección de ideas que usted recogió durante años. Eso realmente lo hace aquel que se ha convertido en un coleccionista de buenas ideas para su negocio, para sus relaciones, igualmente para su futuro. El segundo paso sencillo tiene que ver con tener buenos planes. Un buen plan para el día, un buen plan para el futuro, un buen plan de salud, un buen plan para casarse. Construir cualquier cosa es como construir una casa. Usted necesita tener un plan. Aquí tenemos una pregunta sobre el manejo del tiempo. ¿Cuándo debería usted empezar el día? La respuesta es sencilla: tan pronto como lo haya acabado. Construir una vida es como construir una casa. ¿Qué pasaría si usted se pone a colocar ladrillos y alguien le pregunta, ¿qué está usted construyendo? Y usted dice, no tengo ni la menor idea. Verá que alguien viene y lo pondrá usted fuera del asunto. Por tanto, no empiece la casa hasta que usted no la haya acabado. Ahora, ¿será posible acabar la casa antes de que usted la empiece? Sí. Suena raro, pero es posible. Pero sería tanto empezar antes de haberla acabado. No sería una mala idea
para manejar el tiempo. No empiece el día hasta que esté muy definido, al menos el perfil del día. Deje algo de espacio para improvisar. Deja algo de espacio para otras estrategias, pero acábelo antes de empezarlo. Aquí tiene la siguiente idea, que es un poco más desafiante. No empiece la semana hasta que usted la haya terminado. Desarróllela, estructúrela, luego póngala a trabajar. Después tiene el siguiente reto, un poco más difícil. No empiece el mes hasta que no lo haya acabado. Finalmente, la mayor de todas, no empiece el año hasta que no lo haya terminado en papel. No es una mala idea. Hacia el final del año, sentarse junto con su familia para estructurar los planes, tanto de negocio como familiares. Sentarse con sus asesores financieros para ver sus inversiones y trazar un mapa de todo el año. Las propiedades que piensa adquirir o comprar, o las propiedades que piensa vender, los sitios a visitar con la familia. En otras palabras, desarrolle su año. Y finalmente, dice Jim Rohn, aprendí a hacerlo. También fue muy útil para mi familia enseñarle dónde es que aparecían en mi calendario. Ustedes saben que yo acostumbro a planificar mis cosas de negocio y me acostumbré a planificar mis seminarios y conferencias en mi calendario. Y adivinen qué me decían mis hijos. ¿Dónde es que estamos en el plan de juego? Por favor, muéstranos dónde están nuestros nombres en el plan de juego. De esta manera, usted debería hacerlo para sus hijos, para su esposa y para sus amigos. De esa manera, él concluía y le respondía a la pregunta a sus hijos. El tercer paso, sencillo para el éxito, es aprender a manejar el tiempo. Toma tiempo concluir una carrera, toma tiempo hacer cambio. Por eso, dele tiempo a su proyecto, dele tiempo a su gente. Si usted está trabajando con gente, dele tiempo para aprender, crecer, cambiar, desarrollarse y producir. Y lo más importante, dese tiempo usted mismo. Toma tiempo dominar algo nuevo, toma tiempo hacer cambios y alteraciones y refinamientos en su filosofía, así como en su actividad. Dese tiempo usted mismo para aprender, tiempo para hacer, tiempo para lograr algo de momentum, tiempo incluso hasta para finalmente alcanzar sus logros, por decirlo de alguna manera. Es fácil impacientarse con uno mismo. Recuerdo la primera vez, dice Jim, que trató de amarrarse los zapatos. Me parecía, dice él, que iba a demorar una eternidad. Finalmente lo logré y no duró una eternidad, pero a mí me parecía que no aprendería nunca. Solo fue cuestión de tiempo. Mi mamá, dice Jim Rohn, me enseñó a tocar el piano. Esta es la escala de la mano izquierda, me dijo, y a mí en lo personal me pareció fácil. Luego ella me dijo, esta es la escala de la mano derecha, y también me pareció fácil. Luego ella me dijo, vamos a tocar con las dos manos al mismo tiempo, y yo le dije, bien, ¿cómo puedo hacer eso? Cada una por separado es fácil, pero al mismo tiempo la cosa cambia. Mirando a una mano y luego a la otra, finalmente lo pude lograr. Luego recuerdo que el día que me dijo, ahora vamos a leer la música y tocar con ambas manos. En ese momento pensé, no puedo hacer todo eso a la vez. Pero, como se imaginarán, un poco confundido al comienzo, comencé a leer la música, a mirar cada mano, y me tomó algo de tiempo, pero lo logré. Luego recuerdo el día que mi madre me dijo, ahora vamos a leer la música, tocar con ambas manos y mirar a la audiencia. La verdad les confieso, yo pensé, ahora sí estamos yendo muy lejos. ¿Cómo puede ser posible eso? Pero añadiendo una cosa a la vez
y dándome tiempo de dominar cada una antes de comenzar la siguiente, pude lograrlo. De manera que la conclusión es la siguiente: dese tiempo a usted mismo. Usted puede convertirse en un mejor profesional. Usted puede dominar el arte de ser padre. Usted puede dominar el arte de administrar el tiempo, optimizar sus recursos, trabajar en equipo. Eso sí, dese tiempo usted mismo. Esa es mi recomendación. El cuarto paso es aprender a solucionar problemas. Problemas de negocio, problemas familiares, problemas financieros, problemas emocionales, etcétera, etcétera. Es todo un desafío para todos nosotros. Esta es la mejor manera de enfrentar un problema, como una oportunidad para crecer. Cambie si usted tiene que hacerlo. Haga modificaciones si lo requiere. Descarte una vieja filosofía que no está trabajando bien por una nueva. La mejor frase que me enseñó mi mentor, decía Jim Rohn, es la siguiente. Él decía: Jim, si usted cambia, todo cambiará para usted. ¡Guau! Eso me llegó al corazón. Y con toda seguridad, conforme yo cambiaba, las cosas también cambiaban para mí. Por eso, aprendan a coleccionar buenas ideas, tener buenos planes, manejar el paso del tiempo y obviamente a solucionar problemas. Y créanme, y ustedes estarán en el camino a lograr más éxito de los que hubieran podido imaginar. Ahora bien, cuando a estos 4 pasos sencillos le aplicamos la filosofía de las hormigas, vamos a encontrar 4 filosofías que, al hacer una unión entre lo que antes le he mencionado con estas 4 filosofías, créame que nadie les podrá detener en el camino del éxito. Conozcamos en qué consistía la filosofía de las hormigas. La primera filosofía de las hormigas es que ellas nunca se rinden. Es más, todo lo que las hormigas se proponían o se proponen de ir de un lugar a otro, y si por alguna razón alguien tratara de detenerlas, ellas buscarían otro camino. Treparían, pasarían por debajo o incluso rodearían el obstáculo. Ellas siempre buscarán otro camino. Esta realmente es una filosofía tan clara de nunca rendirse, de buscar maneras de llegar hacia donde se supone que tenían que ir. La segunda filosofía que practican las hormigas, sobre la cual el mismo Jim Rohn las tomaba como referente, es el hecho de que las hormigas durante todo el verano están pensando en el invierno. De allí que las hormigas justamente están mirando hacia adelante. Por eso durante el verano ellas están almacenando toda su comida, la cual puede ser viable para aprovecharlo durante el invierno. De allí la importancia de resaltar de que una persona que pretende no ser ingenua pudiera estar pensando de que el verano nunca pasaría, cosa que las hormigas no lo hacen, por lo cual en esta filosofía Jim Rohn nos recomienda lo siguiente: mira hacia adelante. Y como dijo en cierta ocasión un proverbista, citando un ejemplo filosófico, él dice: no construya su casa sobre la arena en el verano. Ahora, ¿por qué necesitamos un consejo como este? Porque siempre va a tener que estar pensando durante el verano, es decir, durante el momento cuando estás disfrutando de las diversas arenas, en que el camino también trae piedras, y justamente el que yo pueda estar pensando hacia adelante, estoy apoyándome en esta segunda filosofía de las hormigas.
La tercera filosofía aplicada por las hormigas es que durante el invierno siempre están pensando en el verano. Y una de las características más importantes en su pensamiento, vamos a decirlo de alguna manera, es que ellas dicen lo siguiente: esto no durará mucho tiempo. De allí la importancia que las hormigas, en cualquier día cálido durante el invierno, ellas salen de su nido. Y justamente cuando vuelve otra vez a subir así la temperatura o bajar la temperatura durante el invierno, ellas vuelven a su nido. Pero siempre mantienen una postura: no podemos esperar por salir. Y ese es el mensaje para ti. El mensaje filosófico que aplican las hormigas es tener presente que durante todo el invierno que tú puedas pasar, por muy fuerte que sea, ten en mente, esto también pasará. Y la cuarta filosofía y última de la que Jim Rohn aplica dentro de su vida cotidiana, dentro de estos cuatro, es la siguiente. Ellas se preguntan: ¿cuánto puedo almacenar durante el verano? Y la respuesta es sencilla: todo lo que se pueda. Y de allí la importancia de tener en la mente, para ti que estás escuchando esta grabación, es que una de estas filosofías tan importantes es que tienes que hacer todo lo que puedas hacer. No te conformes ni con un poco, ni con un medio, sino haz todo lo que tengas que hacer. De esta manera podemos finalmente decir: nunca te rindas, mira hacia adelante, mantente en actitud positiva y haz tu mayor esfuerzo. Hasta una próxima.